Sí, compañeros, por fin test extremo de batería de la que para mí es una de las mejores bicicletas eléctricas que podemos comprar en el mercado. Es la Engue P2 Pro. Vamos a verla un poquito muy por arriba antes de empezar nuestra ruta. Motor de 750 vatios limitado a 250. No os preocupéis porque se puede deslimitar y luego os enseño cómo para que coja casi 50 por hora. El color súper chulo, aunque hay más colores para elegir. Tenemos pantallita, tenemos, bueno, pues todo lo que trae una bicicleta eléctrica. Tenemos acelerador, pero luego os explicaré que esto es totalmente legal. Ruedas FAT de 20 pulgadas por 4 de ancho. Y aquí tenemos la hojita del certificado de la CE, como que es totalmente legal. ¿Y cómo vamos a plantear este test extremo de batería? Bueno, pues voy a ir de aquí, de Valencia, hasta la Albufera y volver. Son unos 40 y tantos kilómetros. Inicialmente la bicicleta tiene 120 kilómetros de autonomía, pero la verdad es que son muchísimos kilómetros para ir pedaleando, no estoy acostumbrado. Y vamos a intentar hacer esos 40 y algo y decir, bueno, pues cómo ha bajado el tema de la batería, ¿no? De las rayitas. Vamos a encenderla para que veáis la pantalla. Ahí tenemos el trip, son 19,8, no sé cómo resetearlo, así que vamos a comenzar con esa cantidad de kilómetros. Luego, tal como vayamos avanzando en nuestro viaje, iremos actualizando. Para llevar un control exacto de los kilómetros, aparte de la pantalla, vamos a hacerlo también con el GPS, o sea, voy a poner un entrenamiento de bicicleta e iré comparando para ver si se va yendo un poco lo que nos dice el display con lo que es el GPS, que inicialmente va a ser mucho más exacto. Así que voy a comenzar ya a poner la aplicación. Ahí tenemos la aplicación de carretera, voy a darle ya a iniciar. Iniciada, ahora mismo tenemos 0 kilómetros, recordemos, 19.800 en display y un montón de kilómetros por delante y disfrutar. Iré hablando de cositas con vosotros respecto a esta bicicleta o cualquier cosa que se me ocurra. ¡Comenzamos! Y ya estamos en camino, estamos dirección la Albufera. E iremos viendo pues esto, la pantalla dividida, yo por un lado y por el otro lado lo que tengo enfrente para que veáis más o menos por dónde estoy yendo. Así que, bueno, pues no me enrollo más y cuando lleguemos al río Turia retomamos conexión. Ahí nos esperará unos 10 kilómetros más por el cauce, muy chulo y muy bonito porque es un jardín precioso. Ya hemos llegado al río Turia y voy a decir mis primeras impresiones después de unos cuantos kilómetros. En display 23.300 y en GPS 3.336. Bueno, la cosa que esta bicicleta tiene sensor de pedaleo. Eso quiere decir que vamos a estar pedaleando de una forma pues como ficticia, porque claro, en estos momentos yo voy en modo 5, que la bicicleta alcanza 25 km por hora, pero mis pies, ya veis, van mínimamente moviéndose lo justo para activar ese motor. ¿Y eso viene bien, viene mal? Bueno, pues si quieres hacer bicicleta, lo único que tienes que hacer es coger y bajar la velocidad. Por ejemplo, ahora estoy en velocidad 1. Ahora sí que estoy haciendo, bueno, a ver, que tampoco hago esfuerzo, pero al alcanzar menos velocidad sí que pues noto que tengo que pedalear para mantener esos, pongamos, unos 20 km por hora, por poner un ejemplo. Y ya está. Y si lo pongo a 0, pues nada, ahora estoy haciendo toda la fuerza yo. Pero evidentemente bicicleta eléctrica es para eso, para darle alegría. Así que, bueno, es un poco para las personas que no saben cómo funciona esto de los sensores de pedaleo, para que sepáis, en este modelo hay otro sensor que es de torque o de par, que es distinto. Ahí sí que tienes que hacer un poco de presión siempre para que la bicicleta se mueva, para que la bicicleta haga que tenga su tracción. Pero en estos que son de giro es como una especie de acelerador
pero en vez de estar dándole al puñito, que sería a que active el motor, tienes que girar mínimamente las ruedas. Y si las giras, pues nada, ya sabes, el motor se va a activar. ¿Es cómodo? La verdad es que es comodísimo, pero bueno, puede a la gente que no tiene, o no tiene experiencia, no tiene... nunca ha cogido una bicicleta eléctrica, le puede confundir, pues dice, uy, pues si yo estoy aquí simplemente como haciendo como que pedaleo, pero no pedaleo, pero es una cosa un poco extraña. Pero en cualquier caso funciona y ya está. ¿Que quieres hacer piernas? ¿Quieres hacer gimnasia? Pues nada, le bajas de modo o le pones en modo cero. Ir a la luz, ir a todo, pero si no quieres hacer gimnasia y simplemente quieres ir de un sitio a otro sin cansarte y usando el motor, pues nada, le vas subiendo el modo hasta llegar a modo 5, que es el más rápido, y en ese punto ya te digo yo que va a hacer esfuerzo cero. Esta es una de las partes que más me gusta del río Turia, la zona de la ciudad de las artes y las ciencias. Muy chulo, ¿eh? Si no habéis venido a Valencia tenéis que venir porque es espectacular. Bueno, ¿cómo voy a hacer el tema este de las conexiones? Tampoco voy a estar aquí cada nada conectándome. Ahora llevamos 30,9 en pantalla y en GPS. Pues espera un momento porque se me ha ido la pantalla. Y en GPS 10,700. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir tirando. En nada voy a salir de lo que es el cauce del río Turia, pero en nada. Y ya cogeré un carril bici que lleva hasta, pues eso, por el Saler y del Saler a la Albufera. 5 rayas por ahora, así que si pasan, te voy a decir, no sé, 10 kilómetros más o 15, o veo algo interesante, o se me ocurre algo que decir importante, o se apaga una raya, que ahí sí que será parada obligatoria, en ese momento cogeré y diré los kilómetros que lleva con esa primera raya gastada. El tema está aquí, claro, con 120 kilómetros de autonomía, pues ahí veremos. Aunque siempre va a ser menos. Ya os puedo asegurar yo que 120 no va a ser, porque eso es cuando vas a tope, o sea, perdón, eso es cuando vas igual en modo 2, pesando 60 kilos y súper de tranqui, ¿no? E inclusive, pues eso, ayudando un poco con la asistencia. Pero si lo que vas es como yo, pedaleando en vacío, pues básicamente vas como en patinete eléctrico. Y bueno, claro, pues eso, no es lo mismo, no es la misma autonomía. Así que, bueno, ahí veremos qué hacemos con los kilómetros. Por ahora no puedo decir más que más de 10 kilómetros, todas las rayas encendidas y a punto de abandonar el río Turia. Y de paso he aprovechado para enseñaros las vistas, súper bonitas. Esta zona es increíble. Ya estamos en el Saler y en display llevamos 39 kilómetros y 100 metros. Y en GPS 18,480. Tengo que decir que es una bicicleta bastante cómoda, que pues bien, o sea, lo que es el ajuste del sillín, del manillar, todo correcto, tiene un montón de recorrido el sillín. Ya lo dije en el review, supongo que lo habré publicado ya, pero bueno, más o menos para personas de 1,55 a 2 metros es que te va a estar bien la bicicleta, porque es exageradamente brutal el recorrido que tiene tanto el sillín como el manillar. Así que por eso sin problema. Las ruedas FAT siempre es sinónimo de, pues de estar cómodo, porque absorben muy bien las irregularidades, junto con la suspensión delantera, pues también, quieras que no, te hace el llevar un trayecto bastante cómodo. Si llevara suspensión trasera, oye, pues mucho mejor, pero eso incrementaría lo que es el precio de la bicicleta. Estamos hablando de una bicicleta por debajo de los 1000 euros, un poquito por debajo.
Exactamente ahora está creo que a 999 euros. Recordad, enlace en la descripción, ¿vale? Echadle un ojo si queréis saber más cosillas, en características técnicas y todo, pues en la web. Además ahí podéis descargar también el certificado de la CE para cuando circuléis con ella, si os la queréis comprar, para que no, bueno, pues como yo, que lo llevo impreso, y si no también el PDF os lo podéis echar al móvil y en caso que por lo que sea os pare la policía, pues nada, demostráis que la bicicleta reúne las características técnicas y a pasar el certificado y todo eso para el uso en vía pública. Y nada, yo voy a seguir por aquí, solo era comentaros por dónde voy y 5 rayitas. Por ahora no hay cambio ninguno en lo que es el tema de la batería. No sé cuánto va a tardar en bajar la siguiente raya, ni pajolera idea, pero bueno, tarde lo que tarde, espero que tarde un montón. Por mí, como si llego a casa, hacemos toda esta ruta, volvemos y seguimos con las 5 rayas. Oye, pues eso es un éxito rotundo, que no lo creo, la verdad. Que después de 40-50 kilómetros que calculo que vamos a hacer, que no baje ni una raya, raro sería, pero bueno, ahí mantenemos las dudas. Nos vemos. Atención, atención. Acaba de bajar una raya. Bueno, ya decía yo que era un poco complicado el que no bajara ninguna raya. Es que era ya no complicado, era algo imposible. Pero bueno, ha sucedido. Así que, bueno, voy a parar ahí delante, en un sitio que vea así medio apañado. Os digo display y os digo todo. Mira, aquí delante, que creo que medio se puede. Vamos por aquí. Va, aquí. Arrocería Duna. Arrocería Duna, No se debe comer malos arroces aquí, pero vamos a lo que nos interesa. Tenemos en display 43.100 y 4 rayitas, por lo tanto, pues eso se apagó una. Y en GPS 22.330. Eso quiere decir que una rayita se han hecho 22.300 o sea, sería por 5, pues supera los 100 kilómetros. Muy buenas cifras, al menos por ahora. Yo tengo que ir hasta allí ahora a ver si puedo enfocar los edificios aquellos, que estarán como a unos 2 kilómetros más o menos, ¿vale? Entonces de aquí a un laguito que hay, un laguito que es de agua dulce, no es la Albufera, que es muy grande, es otro laguito que es grande pero no tanto como la Albufera. Bueno, ya lo veréis cuando lleguemos. Está muy chulo, está súper bonito y ahí retomamos conexión, os digo cómo va. Estoy casi seguro que mantendremos esas 4 rayas porque quedarán como 5 kilómetros y ya está. Pues por ahora el sitio es súper chulo, hay gente paseando, buen ambiente, y lo que no me gusta es que hay de vez en cuando como arañas, un montón de arañas pequeñitas. No sé si es que estamos en la época de, no sé, de crianza de arañas, pero paso a veces entre árboles y me miro la sudadera y está llena de arañas, muy pequeñitas. Y uy, el micrófono se me cayó. Bueno, por ese lado un poco mal el tema de las arañas, pero por el resto bien. La bicicleta se está portando como una campeona. Nos vemos en el laguito. Vale, estamos a punto de llegar, estamos cruzando, ¿qué se llama esto? La gola de no sé qué, o algo así. Y el laguito está ahí. Estamos llegando. Queda nada. Oye, hay un montón de gente en bicicleta, pero un montón de gente en bicicleta. Es increíble. La gente que va en bicicleta y ya está andando. Bueno, es que esto está bastante apartado. La verdad es que sí. Bueno, el laguito es esto, señoras y señores. Voy a parar aquí. Os lo enseño con esta cámara porque se verá mejor. Pero lo primero es ver
datos de bicicleta, 46.300 en display, seguimos con 4 rayas, y en GPS tenemos 25.400. Por lo tanto, llegar a casa, claro, me despedí en el río, pues llegaremos casi a los 50 kilómetros. Así que, pues súper bien. Vamos a ver y os explico un poquito el laguito porque esto no tiene desperdicio, ¿eh? Pero antes aprovechamos para hacer una miradita de la espectacularidad y belleza de esta bicicleta eléctrica. Jolín, si es que me encanta, es una pasada. Lo tengo bastante subidito, el asiento, aunque da bastante más, ¿eh? Porque así me da para estirar las piernas y voy mucho más cómodo, ¿eh? Muy guay. Fijaros la bandejita para echar la mochila ahí o lo que queráis, hasta 25 kilos. Oye, pues muy bien la bicicleta. Bueno, esto es el lago. Ahora está todo vallado porque se ve que debe ser como zona natural que ya no dejan el acceso. Pero yo, esto cuando era pequeño, la gente, las familias, venía con los niños y tal, entonces se ponían aquí con las sillitas y veníamos a pasar el día y podíamos bañarnos. Esto es agua dulce y estaba súper chulo porque nada, pues es un lago que rodea eso que es una isla. A ver si puedo hacer un poquito de zoom, ¿vale? Eso es como una isla que hay en medio y lo otro pues el lago, que bueno, la orilla que bordea, y podías ir hasta esa islita y está muy chulo, pero nada, lo han prohibido, que bueno, no lo veo mal, porque esto del Saler es un parque natural y hay que proteger, pues porque la fauna y el ecosistema y todo eso lo veo bien, pero bueno, pues eso, que antes se podía y ahora no. Vamos a dar media vuelta porque podría seguir más hasta Cullera, que está, claro, no se ve. Cullera está pues mucho más lejos, pero ya sería una exageración. Además, el camino hacia allí no es tan bueno como este, porque este casi todo es carril bici, algún camino de tierra, pero hacia allí ya te tienes que meter casi por carretera y tal, y paso de meterme con coches. Así que nada, media vuelta y nos vamos para allá. Camino hacia allí, pues ir haciendo algunas tomitas como he hecho hasta aquí, y por ahora muy buenas sensaciones, se está portando muy bien, realmente se está portando espectacular. Vamos para allá. Estoy volviendo por otro sitio y nada, era solo para enseñaros esto, que es un sitio donde se puede alquilar paseos en barquita. Vamos a intentar bajar por ahí, que hay una rampita. Por aquí está la rampa. Vamos a bajar y os enseño un poco lo que son las barquitas estas que van. Es un paseo, ahí pone. Bueno, ahora haré una foto del cartel y os lo enseño. Pero es eso, un paseíto que se da. Y está muy chulo, la verdad es que es una pasada. Pues eso, detrás de mí la Albufera, un montón de agua dulce que riega los campos que hay alrededor, que bueno, en su mayoría son arrozales, porque aquí en Albufera se planta arroz y es un arroz que es muy bueno, y por eso aquí hay muchos restaurantes por esta zona de arrocerías, pues paella, arroz del señoret, arroz con bogavante, arroz meloso, lo que sea. Bueno, pues simplemente es eso, un montón de actividades por esta zona, al aire libre, senderismo, bicicleta, pasos en barca, así que nada, pues yo retomo la bicicleta y volvemos. Ya sé que lo estaba comentando antes, pero bueno, la suspensión de esta bicicleta, sin ser una brutalidad de buena, nos permite ya ir por carriles de este estilo. Carriles de tierra, con gravilla, algo de bache, sin pasarnos, pero vamos a ir cómodos porque, bueno, con estas ruedas y la motivación delantera, pues lo dicho, vamos a poder ir en perfectas condiciones. Eso sí, hay que tener precaución porque no podemos ir a lo loco, porque no es una bicicleta de competición. Pero bueno, yendo eso a 20 por hora, más o menos, que es como voy yo ahora,
se va de lujo y realmente se disfruta el trayecto, la bicicleta no sufre. Y bueno, era comentar eso, que no solo de carriles bici y asfaltos vive el hombre, ¿no? El hombre ciclista, también un poquito de caminos rurales de este estilo para, bueno, sacar un poco a la naturaleza el trayecto. ¿Qué están viendo mis ojos oculares? Pues están viendo que ha bajado una raya. Señoras y señores, quedan 3 rayas, así que voy a hacer una paradita y os voy a decir kilometraje y pues no sé, hacer un poquito el cuento la vieja, la cuenta de la vieja, mejor no el cuento, la cuenta de la vieja, y os digo, aquí está chulo, y os digo mi pronóstico de autonomía. Vamos a ver el display, vamos a ver esas 3 rayas, 3 rayitas, 56,6 kilómetros en display, 35.370 en GPS. Eso quiere decir que, creo recordar, ¿vale? Que la primera raya se apagó más o menos a los 20 kilómetros, ahora ha durado 15, la siguiente, eso pues demuestra que va a ir bajando cada vez más rápido, ¿no? Las rayas. Así que no voy a decir los kilómetros que va a hacer al final, porque creo que antes de terminar el vídeo dará tiempo a que desaparezca una raya más. Entonces ahí ya más o menos teniendo el dato de la primera, el dato de la segunda y el dato de la tercera rayita, ahí posiblemente ya me pueda aventurar un poco y decir qué es lo que creo yo que va a hacer de autonomía. Nunca será el exacto, porque el exacto solo se sabría si consumiera al 100%, pero más o menos se puede hacer una idea de lo que va a ser. Vale, aprovechando esta parada, voy a deciros cómo se deslimita la bicicleta, así que acompañadme y os lo digo y vemos qué velocidad punta tiene, que ahora está pues eso, como a media carga de batería. Cuanta más batería tiene, más velocidad punta va a tener, pero en cualquier caso creo que va a alcanzar una velocidad bastante buena. 48, 49, 48 es cuando está totalmente llena, ¿eh? Ahora será un poco menos. Bien, ahora tenemos el acelerador, que aceleramos y vemos que alcanza una velocidad de unos 6 km por hora, porque solo es para el inicio de marcha o para la asistencia cuando estamos subiendo alguna pendiente o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Botón más y menos, apretamos seguido, entramos en el menú oculto, ahí lo tenemos, y tenemos que apretar el botón más durante 15 segundos hasta que aparezca la velocidad máxima, que sería 100 km por hora. Ahí tenemos, 100 que no va a ser 100 nunca. Apretamos el botón de arriba, del lateral, se hace un pequeño reset y ya estaría. Vamos a ver ahora cuánto corre en vacío. Ah, perdón. Hay que subir la marcha a las 5, que es la que más corre. Ahí vamos. Hombre, pues nada mal, ¿eh? Mira, 48, 49. Y eso que está, pues eso. Uy, se regeneró. Se regeneró. Y ahí está, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Velocidad. Tremenda. Y para volverlo a limitar, pues nada, súper sencillo. Volvemos a meternos en el menú oculto con más y menos. Volvemos a apretar el más seguido durante 15 segundos hasta que aparezca el 25, que sería la velocidad limitada. Ahí tenemos. Perfecto. Volvemos a dar al botón lateral superior hasta hacer el pequeño reset. Y ahora veremos que está de nuevo limitado a 25. Bueno, 25 no. A 6 km por hora el asistido del puñito. Esto, bueno, ahora os digo, esto de deslimitarlo no solo afecta al puñito, también cuando vamos pedaleando, en vez de llegar al tope, que es 25 km por hora, cuando vamos en el modo 5 alcanza, no lo sé, pero más o menos deben ser como 35 o así, 35 o 40 reales. Pero eso, recordad siempre
en circuito o terreno privado, ¿vale? Así en vía pública no lo hagáis, está totalmente prohibido. Bueno, me subo y nada, pues nos vemos cuando estemos llegando a los jardines del río Turia, porque aquí hay poco que contar. Es todo el rato carril, mira, estoy como en mitad de la nada, ¿eh? Es todo carril bici, el sitio es muy bonito, pero no hay mucho, es simplemente pues kilómetros y kilómetros de naturaleza. Bueno, la verdad es que está el sitio súper bonito, pero es eso. Vamos a los jardines y ahí seguimos hablando. Sí, ya sé, he dicho que hasta los jardines del río Turia no iba a abrir conexión, pero es que me estaba cruzando con bastantes bicicletas durante todo el trayecto y tengo un dilema, ¿vale? Abro debate. La gente en los comentarios que diga lo que opine y así pues bueno, pues también me entero yo un poco. Hay gente que tiene bicicletas y hay gente que tiene bicicletas eléctricas. Gente que sale a hacer deporte, porque la gente que sale aquí a dar la vuelta no sale a hacer un recado, no sale a voy a trabajar, sale a hacer deporte. Aquí en la naturaleza, coge su bicicleta y se viene por este camino que tiene un montón, pero un montón de kilómetros y disfruta, pues eso, de hacer deporte en la naturaleza con su vehículo, su bicicleta o su bicicleta eléctrica. Ahora, ¿qué opináis de la gente que sale a hacer deporte con una bicicleta eléctrica? Porque evidentemente los que salen con bicicleta normal detectan cuando uno lleva una eléctrica. ¿Por qué? Pues porque se nota que lleva la batería y lleva el motor. Si no lo lleva en la rueda, lo lleva en el eje de los pedales. Entonces se me hace a mí que deben pensar, mira ese que sale a hacer deporte con una bicicleta eléctrica, eso es de flojos, eso es hacer trampa, eso es de cutres, eso es, no sé cómo decir, eso es un sinsentido, ¿vale? Hacer deporte con una bicicleta eléctrica. El deporte se hace con una bicicleta normal, no con una eléctrica. Uy, aquí tengo una ligera duda de por dónde era. Vale, creo que era por aquí. Y si no, pues doy media vuelta. Vale, y luego está la gente que va con bicicleta normal, perdón, con bicicleta eléctrica. Todo tiene un porqué, ¿vale? Pues porque a lo mejor pues tiene una edad en la que las articulaciones ya no son como las que la gente joven y prefiere seguir haciendo deporte pero sin castigarse tanto lo que son las articulaciones. Eso va a hacer que, bueno, pues eso, pues que esté más tiempo, más años pudiendo disfrutar del deporte que le gusta, que es hacer bicicleta, sin pues eso, castigarte las rodillas y ya está, simplemente por eso. No es que quiera hacer trampa, es porque la salud no le permite llevar una bicicleta normal y corriente. Vale, eso es un caso. Segundo caso, ¿quieres un flojo? Vale, te gusta hacer deporte, pero realmente no quieres cansarte. Es como, me gusta la naturaleza, me gusta ir por estos caminos, pero no quiero venir baldao a casa, ni quiero hacer deporte ni nada. Es como, me gusta pasear, pero en plan sentar en bicicleta. También podría ser. Porque lo que está claro es que una persona que va a hacer deporte de verdad, no va en bicicleta eléctrica. Creo yo, ¿eh? Una persona que va a hacer deporte de verdad va en bicicleta normal. Otra cosa es que vayas a hacer pues subidas por montañas súper pronunciadas, las cuestas son insufribles y una bicicleta normal realmente no puede, o tienes que estar en una forma física excelente para poder decir, es que para hacer frente a estos caminos tengo que recurrir a una ayuda de un motor, ¿vale? Hago mucha fuerza y el motor me asiste, entonces sí que puedo completar la ruta, ¿vale? Lo podría entender. Pero en terreno llano, salir a hacer deporte con una bicicleta eléctrica, si no es por temas de salud, de edad
o no sé, algo que se me escapa, yo no le encuentro, de verdad, no le encuentro el sentido. No lo encuentro. Así que, bueno, decidme vosotros, si salir a hacer deporte con una bicicleta eléctrica donde en llano el motor te va a hacer toda la fuerza, ¿es de flojos o qué? Se abre debate. Ya estoy aquí de nuevo. ¿Por qué? Porque se apagó otra raya. A ver, tenemos 65.900 en display y 43.940 en GPS. Y aprovecho porque ahí delante hay un paso a nivel que es mortífero. Es de los más bestias que he visto. Realmente es muy empinada la cuesta. Para subir está mejor porque es recto, pero para volver, que es lo que estoy haciendo yo ahora, lo que tiene es un par de giradas, además una caca de giradas, con un montón de pendiente y de giradas bruscas, ¿vale? Y encima viene gente y fatal. Así que nada, vamos a ver qué tal nos sale la subida. Ahí tenía que haber... Joder, a ver si me da tiempo a cambiar marchas. Vale, cambiando marchas, subiendo. Ahí vamos. Seguimos subiendo. Buah, este paso a nivel es criminal, pero muy criminal. Vale, perfecto. Es súper... Pero, oye, realmente, estoy subiendo, vale, con la marcha más corta y ayudándome del motor, se sube perfectamente. Y esta es la bajada. Que mirad, la gente dice no puede subirla. Es súper bestia. No sé si se escuchará, pero hace un ruido los frenos de esta bicicleta, que eso sí que me molesta, ¿eh? Chirrían un montón. No sé por qué chirrían. Dejadme en los comentarios. ¿Por qué chirrían mis frenos? ¿Porque son nuevos? Imagino que sí. Después de unos kilómetros esto se asentará, pero es horrible, ¿eh? Vale, nadie por aquí, nadie por allá. Cruzamos. Vale, pues ya habéis visto. Esta bicicleta, por aquí. Esta bicicleta es capaz de ascender cuestas muy pronunciadas, de verdad, hiper pronunciadas. Eso sí, hay que bajar las marchas a la 1, ¿no? Que es la relación más corta, pero con el motor más que de sobra. Y recordemos, 2 rayas, en este momento 66,6 en display y en GPS 44.620. Ahora sí, estoy nada, a 1 kilómetro del río Turia y yo creo que la siguiente conexión será cuando me quede una rayita y ya está. Cuando me quede una rayita, ahí pararé y os digo qué tal, porque no quiero consumir la batería entera porque no sé, no quiero que sufra la batería. La verdad, esta bicicleta la estimo un montón y eso de agotar la batería al máximo no es bueno. Así que eso, cuando quiero una rayita, paro, os digo y ahí sacamos conclusiones de autonomías y de todo. Venga, estoy aquí otra vez. Bueno, que estoy ya en los jardines. Solo era deciros, ¿vale? Si tenéis la posibilidad de alquilar una bicicleta, si venís a Valencia o sois de Valencia y nunca lo habéis hecho, aquí enfrente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias está este carril bici, ¿vale? Está súper chulo. ¿Por qué? Porque tiene como muchas curvitas, está separado totalmente de la gente, ¿no? Es un carril bici exclusivo. Por ambos lados hay setos que impiden que la gente pase, aunque bueno, siempre hay gente que se pone a andar por aquí. Eso es inevitable.
pero en cualquier caso es un sitio súper guay para eso, para andar en bicicleta, pero hay que tener cuidado porque no hay que darle mucha caña, ya que hay a veces algunas giradas bastante cerradas y si vas a 25 te puedes salir, pero fácilmente. Hay que usar freno y bueno, eso, simplemente era deciros que es un carril bici, para el que no lo conozca, pues que lo tiene que hacer, ¿eh? Súper chulo, además siempre en todos mis vídeos, yo creo que en el 100%, he hecho aquí alguna toma de estos de vídeo de relleno, porque me encanta. Es, para mí, el carril bici más bonito que tiene la ciudad de Valencia, este tramo. Ahí ya está a punto de terminar, así que bueno, es cortito, pero me encanta. Aunque parezca mentira, hemos llegado al principio del río, donde empezó, bueno, no empezó el vídeo, pero sí donde empezó ya lo que es los jardines y tal, ¿vale? Bueno, me lo he recorrido entero, tiene como unos 8 kilómetros, 8 y algo, así que sigo con 2 rayitas. ¿Qué hacemos? Seguimos, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir hasta alcanzar la cifra deseada de una rayita. Y ahí, pues os digo, pero, joder, le está costando, le está costando bajar. Es que las baterías es que hacen cosas raras, cuando son nuevas, me refiero. Esta bicicleta la saqué para hacer el review y ahora estoy sacándola para hacer el test extremo de batería. ¿Qué pasa? Que puede ser que al principio aguanten mucho y tal como van consumiéndose las rayitas de batería, pues duren menos. Otras veces al principio duran mucho, luego duran poco y la última rayita es eterna también. Bueno, hacen cosas raras. En este caso, pues quedan 2 rayitas y se está haciendo pues bastante eterno lo que es la bajada. Pero ¿eso cómo se soluciona? Pues se soluciona solo el tema que cuanto más ciclos de carga lleve, pongamos cuando lleve 4, 5, 6, 7 ciclos de carga, eso se va a ir asentando, la batería dejará de hacer cosas extrañas y volverá pues todo a su normalidad, digamos que bajará más controlada, ¿no? No con tanto descontrol como cuando son nuevas. Así que nada, eso, que ahora viene un poco ir adivinando cómo van las descargas al principio, pero ya me imagino que no puede quedar mucho para que se consuma la raya. La verdad es que no puede quedar mucho, pero por ahora 2 rayas. Ah, bueno, voy a decir, en display 77,9 kilómetros y en GPS 55,410. Vaya tela. Venga, a ver cuánto dura más. Si nos sorprende y al final hacemos esos 120 kilómetros. Madre mía, ¿os imagináis? Sería de chiste, ¿eh? Pero bueno, por ahora vamos camino a eso. Attenzione, attenzione, bambino y bambina. Hemos bajado de una rayina. Ha bajado por fin de una raya y nada, voy a buscar un sitio para parar y bueno, os cuento, pero madre mía esto, la historia interminable. Vamos a ver el display, vamos a ver cuántos kilómetros se han realizado al final y ahí tenemos display con una sola raya y 80,7 kilómetros, pero en GPS, que es lo que vale, 58,150. Por lo tanto, casi 60 kilómetros. Y vale, vamos a buscar un sitio
para sentarme y os cuento mis opiniones respecto a este test de batería de la Engue EP2 Pro. Ahora sí, mi opinión, ¿qué tal ha ido este test extremo de batería? Pues haciendo los cálculos, en display hemos hecho 61 kilómetros y en GPS eran 58,160 creo. Eso quiere decir que, bueno, vamos a decir que hemos hecho 60 kilómetros de autonomía yendo al modo 5, haciendo básicamente todo el esfuerzo el motor y asistiendo realmente muy poquito, quitando cuando hemos hecho la subida y poco más. Eso quiere decir que en condiciones, bueno, digamos reales, que creo que es más o menos eso, lo que he estado haciendo yo son 60 kilómetros reales a falta de una raya, ¿vale? ¿Cuánto más podríamos hacer en esta raya? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Vamos a decir, por poner una cifra, 10 kilómetros más. Sabemos que tenemos 70 kilómetros de autonomía reales con esta bicicleta, sin asistir básicamente nada. Si le bajamos a velocidad 4, velocidad 3, ahí sí que vamos a ayudarle un montón y va a tener menos consumo de batería. Por lo tanto, eso está claro, que vamos a aumentar los kilómetros finales. Para mí, por el precio que tiene, 999 euros a día de hoy, vamos a redondear a 1000 euros. Pocas bicicletas pueden dar tanto por tan poco. Engue a mí me encanta y dentro del catálogo de Engue, esta Engue EP2 Pro para mí es la mejor opción. Si yo tuviera que comprarme una bicicleta sería esta. Si tuviera que aconsejarle a un amigo, oye, ¿qué bicicleta me compro? Y tuviera que decirle una, yo le diría, mira, si tienes 1000 euros, cómprate esta. Hay más marcas, hay más modelos, pero por 1000 euros esta es la que yo me compraría. Soy sincero, lo he dicho en un montón de vídeos en el canal, que para mí la mejor bicicleta actualmente por 1000 euros es esta. Ya sabéis el enlace en la descripción del vídeo y si os ha gustado este tipo de vídeos, decídmelo, haré más test de batería, de bicicletas y de patinetes y suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme un gran like. Nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao chao.